Bueno, listo. Ya estamos. Ya eres el anfitrión, pues. Un abrazo. Bueno, Guillermo, bienvenido. Gracias por la oportunidad, ¿verdad? Me gustaría, pues, que empezáramos este diálogo, esta plática, y que tú nos vayas contando cómo está todo este asunto de los códigos, la encriptación de la Torá. Este es un tema extremadamente fascinante para todos. Yo estoy encantadísimo con el software que me mandaste y no paro de buscar y de buscar y de buscar y nos hemos encontrado con cualquier cantidad de información que de verdad requiere de otras mentes más grandes para poder definir. Lo que sí he notado es que el pixelado sale como cuando tú agrandas una imagen, entonces el pixelado sale como grande. Pero cuando tú reduces la imagen, puedes observar un poco más, porque está como en un pixelado bastante, como cuando agrandas una imagen, entonces el pixelado se ve, los cuadros se ven grandes, pero nos encontramos una persona aquí que nos redujo los píxeles y entonces se ven imágenes pequeñitas, pero se distingue claramente qué es el asunto, ¿verdad? Entonces te dejo la viva voz, pues, Guillermo, para que nos cuentes cómo está toda esta historia de los códigos encriptados en la Torá, cómo surge todo esto y para dónde vamos, sobre todo para dónde vamos. Yo fascinado estoy con el tema de los extraterrestres, con el tema del mundo exterior a nuestro planeta. Ahí salen unas figuras que realmente yo quiero preguntarte qué son, porque en realidad me tiene muy impresionado esa vaina, me tiene pero súper impresionado y súper interesado, Guillermo. En tus manos estamos. Bueno, en primer lugar, agradecerte la oportunidad de poder compartir contigo esta información. Eh, yo seguí tu canal desde hace un tiempo porque sentía esa conexión con las meditaciones que presentas, con todo el entrelazado que existe entre las letras hebreas, la divinidad, lo que se presenta en el mundo, materializar. Eh, Cabe recordar que la meditación es, creo, la forma, la manera más elevada junto con la música de poder llegar a una conexión plena con el creador, con la divinidad, de interactuar con las personas, ¿no? Y al margen de la música, de la melodía, del sonido de las letras, existe también lo visual, que es precisamente la era en la que nosotros nos encontramos ahora, la era visual. Una era Para completamente. ello, el creador del universo pues ha vuelto a mostrarse de una manera contundente y seguramente contra todo pronóstico, porque era tan fácil, realmente yo lo llamo fácil, o sea, era tan fácil realmente de, de percatarse que hay un código binario tras la Torá y que se presenta de una manera tan simple que nadie lo veíamos, porque a veces lo más simple es lo más complicado de ver, ¿no? Y como tú habías mencionado bien, me ha encantado la explicación que uno se aleja de los píxeles binarios para verlos con nitidez, o uno los achica. De cualquier modo, lo estamos viendo desde una perspectiva alejada, ¿no? Como deberíamos de ver el mundo. ¿Por qué? Pues porque viendo el mundo desde una perspectiva alejada, más amplia, es donde vemos el mundo en comunidad, ¿no? Realmente el nivel que tenemos que alcanzar, el nivel espiritual que tenemos que alcanzar nosotros, es un nivel muy elevado. De ahí que el nivel que precise el mundo para poder conectarse es el nivel más elevado posible. Lo tenemos que hacer entre todos realmente, verlo desde la distancia, porque es la única forma de verlo en conjunto. Yo recuerdo haber estado en el cótel y, y si algún día alguien tiene el placer, tiene ese honor de poder sentarse y divisar las personas que concurren el cótel, las personas que se acercan al muro, que se acercan personas de todas las religiones, de todas las nacionalidades, de cualquier color de piel, hablando cualquier idioma. Y entre todas esas personas uno ve a una persona que parece como tiene un aspecto físico estropeado, va con un sombrero o con kipá, con barba larga, y uno se percata que el rezo es con devoción, en voz alta, con el cuerpo temblando, bailando, y al abrir la boca uno ve que apenas le quedan dos dientes en la boca a esa persona. Lo primero que nos vendría a la mente es que esa persona pues se nutre malamente, ¿no? Come mucho azúcar, bueno, alimentos que son
son venenos para los dientes, ¿no? Pero sin embargo es todo lo contrario. Cuando uno lo ve desde la perspectiva correcta, desde un ángulo quizás más lejano y con conocimiento, uno se percata que esas personas sienten tantísima devoción por el creador del universo, por la Torá, por los textos sagrados, que viven en un constante ayuno. Y la falta de vitamina, debido al constante ayuno, hace que pierdan los dientes. Es decir, la idea que podemos tener de algo siempre está basada en el ángulo desde el que lo veamos, ¿no? Y yo creo que el código binario que se aprecia en la Torá no había sido descubierto hasta ahora por el simple hecho de que la gran mayoría de las personas en el mundo veían la Torá de una forma muy llana, un texto a leer. Otros la veían como un texto a interpretar y otros la veían como un texto a leer, a interpretar y a decodificar, que en última instancia no es decodificar, sino rearmar. Lo que una persona hace al hallar códigos, al decodificar mensajes ocultos en la Torá, lo que hace es reconstruir la Torá. ¿Para qué? Para el bien de la humanidad. ¿Y para quién? Para toda la humanidad, porque la Torá está para toda la humanidad. Excelente. En fin, el punto clave era el ver un poco más allá del sentido espiritual que tiene la Torá, del sentido literal. Y era precisamente el sentido en el que se basa nuestra vida hoy, que no es otro que el de esa base científica para todo. Todo tiene que tener una explicación científica, ya sea el zumo que bebemos, la leche que bebemos, la comida que comemos, todo tiene que tener un porqué científico y los médicos dicen que esto es perjudicial, los científicos dicen que tal alimento es perjudicial. Todo está basado siempre en esa base científica, ¿no? En ocasiones es pseudociencia y en otras ocasiones ciencia especulativa y en otras es una ciencia bastante real y bastante firme, ¿no? Entonces, viéndolo desde ese punto, lo que usa la ciencia en su más primitiva base es la matemática, los números. Y es donde Mercedes, Daniel y yo nos centramos en torno a la Torá, el convertir cada letra del Pentateuco, de los 5 libros de Moshe, el convertirlo a números completamente. Ya se hizo en el pasado, todos conocemos el estudio del profesor Eliyahu Rips, que fue promocionado por Michael Drosnin, pero en este caso sería en base a algo visual. Es decir, si se ha demostrado que la Torá se puede convertir a números, porque en eso consiste uno de los puntos de la Cábala, esa conversión a números tendría que dar también, tenía que reflejar algo, tal y como dice el rey Salomón también, cuando nos fijamos en una de sus escrituras, cuando dice que el creador del universo lo hizo todo en base a un espejismo. Todo estaba plasmado de forma dual. El binario existe desde la creación del hombre. El código binario existe desde la creación del hombre. Sin lugar a dudas. Beta Shamayim, Beta Ares, dos mundos, uno arriba, otro abajo, uno es uno, Correcto. otro es cero. O sea, hay que explicarle a la gente que es un código binario, es una combinación de unos y ceros, ¿verdad? Porque mucha gente no sabe lo que es un código binario, pero es la combinación de unos y ceros. Todo el concepto de electricidad física y remota está basada en unos y ceros. O sea, todo lo que nos rodea, lo que nos permea, está basado en unos y ceros. Ahora, que la Torá esté basada en unos y ceros, ese es un concepto revolucionario, completamente. Entonces yo te quiero preguntar, ¿qué descubrimos detrás de los códigos binarios en realidad? ¿Qué hay para la humanidad allí? Bueno, para la humanidad lo primero que hay es certeza. Yo estoy convencido de que hay dos formas de acercarse al Creador. Una es mediante una fe ciega y otra forma de acercarse al Creador es mediante una confianza que está basada en certeza. Ya mencioné que para todo queremos pruebas, ¿no? Nosotros queremos pruebas para todo. Queremos prueba de que mi alimentación es la correcta y en base a la ciencia, todo tiene que estar siempre basado en base a la ciencia. Y el idioma científico por excelencia es la matemática. Bien, pues lo que presenta el código binario en la Torá es precisamente la certeza de
la existencia del creador del universo, al margen de que ya la tuviésemos, por supuesto, de forma literal. Pero esto lo que hace es asentar una base matemática irrefutable de la existencia del creador del universo en torno a la confección de la Torá, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues lo hace en base a las primeras 4 palabras de la Torá, sobre las cuales los sabios cabalistas desde antaño nos enseñan que se encuentra el secreto de nuestra creación. Bereshit, bara Elohim, et. Et. En el principio creó Elohim, et. Et. Y El et, Aleph Taf. Aleph Taf, el abecedario, el alefato hebreo. No. Bien, pues tras este secreto se encuentra en base al valor gemátrico de cada una de las palabras y su conversión a binario, el nombre por excelencia de la divinidad, la contracción de Elohim, que es él. Kel. La encontramos en la terminación de cualquier nombre hebreo como Daniel, Ezequiel, Samuel, etc. Y él es la primera aparición visual basada en el código binario y extraída de la Torá, de las 4 primeras palabras. Y sobra mencionar que incluso él, en su gematria pequeña, Aleph, valor numérico 1, Lamed, valor numérico 30, suma 4. Las primeras 4 palabras. La primera frase de la Torá, Bereshit, bara Elohim et hashamayim vet haaretz, son 7 palabras, se componen de 28 letras. 28 entre 7, 4. La Torá está confeccionada con una perfección matemática inalcanzable a día de hoy y jamás será alcanzada. Y no solo la primera frase, sino cada una de las frases, incluso cada una de las palabras. Y si quieres un ejemplo simple, la palabra Bereshit, de la cual tanto se especula. La palabra Bereshit demuestra que hubo un inicio de todo. Y la ciencia, hasta los años 70, no admitió que el universo tuvo un inicio. De hecho, en los años 60 todavía basaban todo en la teoría de que el universo ha existido siempre y nunca tuvo un punto inicial. De hecho, la Torá lo refleja desde hace 3.300 años y los científicos lo han descubierto hace apenas 50. ¿Qué ocurre con la palabra Bereshit? No nos marca solamente un punto inicial en el tiempo, sino que además, permutando las 6 letras, mediante un tzeruf, nos da Aleph, B, Tishrei. 1 de este Tishrei, que es Rosh Hashanah, el año nuevo judío. Sí. O sea, el 1 de Tishrei. El 1 del mes de Tishrei está oculto en la primera palabra de la Torá. Así es. Así es la perfección del creador. Y así mismo plasmó también el código binario. Bueno, yo quiero preguntarte también, ¿qué debe buscar la persona a través de los códigos binarios? ¿Qué es en esencia lo que la persona, cualquiera que se vaya a vincular con este enlace que vamos a dejar debajo de este video aquí en YouTube? ¿Qué debe de buscar la persona? Porque me imagino que le vamos a dar el enlace para bajar el software y para que también pueda encontrar el libro, ¿verdad? Entonces, Por supuesto. ¿qué debe de buscar cualquier persona que se vincule a este video? ¿Qué es lo primero que debe de buscar? ¿Cómo debe de hacer su búsqueda, Guillermo? Bueno, yo lo primero que aconsejo, y de hecho dejaremos el link para la descarga gratuita del libro que compusimos, el libro que confeccionamos respecto al hallazgo, llamado Sefard. Vamos a dejar el link para descargarlo de forma completamente gratuita. Cada cual lo puede leer en su formato digital y en su totalidad, para hacerse una idea primero de cómo nace, de cuál es la intrahistoria tras este hallazgo, y saldrá de dudas en cuanto a qué quiere buscar una persona. Muchas personas quieren buscar quizás un evento del pasado. Si en la Biblia está codificado un evento muy concreto del pasado, si hay un evento del presente, si él mismo figura dentro de la Biblia, si hay eventos futuros codificados en la Torá. Por supuesto que los hay, y de hecho también en pictogramas. Entonces, lo importante es saber que vamos a hallar todos estos eventos que queremos encontrar, puesto que están ahí todos codificados. Ahora bien, hay distintos métodos para hacerlo. Es decir, yo puedo tener una frase muy concreta de la Torá que me llame la atención. Hay mucha gente que se identifica desde hace muchos años con un párrafo muy concreto de la Torá. Dice, pues mira, a mí me gusta Parashá Vayehi. Vamos a ver qué aparece
en ese párrafo concreto de la Torá, en el primero o en el primer párrafo del libro de los 10 mandamientos. Me gusta el párrafo de los 10 mandamientos, vamos a ver qué aparece. O como nosotros hemos indicado incluso en el libro, ¿no? Hashem, el creador del universo, entrega la Torá a Moshe en el monte Sinaí. ¿Qué aparece en ese pictograma? ¿Qué pictograma resulta de esa frase? Bien, pues en esa en concreto aparece, por ejemplo, un humanoide con los brazos extendidos y 2 tablas en sus manos. Es decir, lo que uno busque no tiene por qué siempre hallarlo, porque hay pictogramas que son alusivos de forma directa al texto y hay pictogramas que son alusivos de forma metafórica. De hecho, yo voy a compartir contigo uno de los que a mí más me apasionaron y es precisamente el primer asesinato de la historia. Caín mata a su hermano Abel. Bien, uno al leer el texto puede entrever que hay un asesinato. Caín se abalanza sobre Abel y Abel muere. Pero, ¿con qué lo mata? La Torá no dice exactamente con qué lo mata. Pues, resultante de esa frase, aparece un pictograma que es la cara de un personaje muy conocido. La cara del personaje llamado Albert Einstein. Albert Einstein. Ah, Y pues, ahora uno se pregunta cómo aparece Albert Einstein en un pictograma relacionado con Caín y Abel. Bien, pues los sabios nos enseñan que la herramienta o el artilugio que utilizó Caín para matar a Abel fue una piedra. Ahora, ¿qué significa Einstein traducido al castellano? Einstein, una piedra. Einstein, sí, una piedra. El pictograma nos revela la herramienta con la que Caín mató a Abel. Y es precisamente lo que nos enseñan los sabios también. Yo creo que las posibilidades de los pictogramas que se extraen son infinitas. Bueno, saliendo de la Torá, el libro de Daniel, el sueño de Nabucodonosor, de Nabucodonosor, aparece la figura entera del sueño de Daniel. Aparece incluso por partes, las piernas, con la forma del actual país Italia. Nos aparece cada una de las partes de ese sueño detallada en el pictograma. Yo creo que es algo impresionante. Eh, en las historias de Egipto encontramos faraones, numerosos faraones. En el libro de Abdías, en el libro de Josué, aparecen caras absolutamente reptilianas. Son caras que hacen alusión metafórica al texto, puesto que está hablando de una repartición entre 12 tribus y hay como 12 caracteres muy peculiares distintos con un aire reptiliano de algún modo. Mencionaste al inicio, por ejemplo, el tema también de extraterrestres, de intraterrestres. Todos sabemos que incluso Caín no es del todo un ser humano, como nos podemos considerar nosotros mismos hoy, sino que él tiene un cruce importante en su ADN y es de ahí que existe también esta raza. Y no es algo sacado de la chistera, es algo que aparece también en libros de Cábala. Así es. Los sabios de Israel lo han sabido siempre, es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. La literatura es importantísima también para sacar y extraer información del código binario, ¿no? Pero yo creo que buscar, hallar sobre todo cosas en el código binario es algo espectacular. Yo tengo muchísimas personas que me escriben emails y me mandan pictogramas que van descubriendo cada día. Y yo cada día alucino más porque yo lo hago con muchísima pasión. Os mencioné la historia de estos hombres que pierden la dentadura por la devoción que sienten por la Torá. Yo siento la misma devoción por los códigos. Yo siempre digo que respiro códigos. Yo voy andando por la calle y cuando alguien me pregunta, bueno, ¿sueles rezar, Guillermo? ¿Sueles realizar meditación? Y digo, yo rezo y medito andando por la calle. Y mi mirada, cada vez que dirijo mi mirada hacia algún lugar, hago una extracción de código absoluta. Haga lo que haga, vaya por donde vaya. Entonces, esa devoción yo la veo reflejada luego también en otras personas. Y eso es lo que realmente hace este código tan interesante y tan espectacular, tan increíble, que otras personas comienzan a sentir algo parecido a ti o incluso igual. Conecta personas de otras religiones incluso, personas que hablan otro idioma y con las que yo tengo que comunicarme en otro idioma, pero
el binario y los números son un idioma universal por excelencia, al Sí. igual que lo es la naturaleza. Es un La idioma que nos naturaleza, conecta a todos. la naturaleza, la música y los números son idiomas universales, ¿no? Nos unifican a todos. Ahora, mencionaste lo de los reptilianos. Eso me ha impresionado, te voy a decir, porque yo he sido un buscador de la verdad. Yo he sido un buscador, un investigador prácticamente. Y ese tema de los extraterrestres, de los reptilianos, está por todos lados en la Torah, está por todos lados. Y cuán profundo podemos ir en este tema a través de los códigos binarios. ¿Qué más podemos descubrir acerca de otras vidas, de la existencia de otros seres ya en nuestro mundo antes de que Adán fuera dibujado, fuera creado en este mundo, de que la historia de Adán aparezca? De hecho, en la tradición oral encontramos las historias que hay antes de los 7 mundos, los 7 reyes y todo este asunto que está atrás de nosotros, de nuestra historia actual, ¿verdad? Eh, Pueden ir los códigos binarios hasta ahí. Puede la Torah revelarnos a través de su interacción de unos y ceros de este código binario la realidad total de lo que ha estado oculto para la humanidad y que no le ha permitido a la humanidad dar ese salto de conciencia que nos permita unificarnos a todos y botar las barreras de las creencias, religiones, fronteras, idiomas, aspectos duros que nos han llevado más bien a separarnos, a dividirnos, a que la humanidad, en lugar de buscar el altruismo, busque el concepto del egoísmo, el cual nos separa cada vez más y nos destruye. De hecho, la maguefa que estamos viviendo en este momento nos está dando una dura lección acerca de las relaciones interpersonales de unos con otros. Entonces, ¿hasta dónde podemos llegar con este código, Guillermo? ¿Cómo la humanidad debe avanzar hacia los códigos binarios en búsqueda del altruismo, de ese deseo de recibir para expandir la luz, para que la humanidad conozca realmente quién es Bellazate de Adonai, para que tú sepas quién es el creador? Contanos un poquito de eso. Bueno, interesante lo último que acabas de mencionar, ¿no? En la Torá, el creador nunca exige que creamos en él. Siempre nos dice, has de saber que soy tu creador. Has de saber que yo soy tu Elohim, tu Adonai. Nunca te exige creer en él, te exige saber, el conocer. Antepone el conocimiento ante la creencia. Y por eso es muy interesante lo que estás mencionando, porque el código binario lanza pictogramas también relacionados con el origen del ser humano, el antes del ser humano, el Samech Mem, como le llamamos también. No voy a pronunciar el nombre completo, pero es ese cruce que acomete con Jabá, con Eva, de donde luego parte, por ejemplo, Caín y Abel. Yo creo que es interesantísimo porque aparece también en pictogramas, por supuesto que aparece. Y de hecho, uno de los proyectos que estoy llevando ahora a cabo es no solamente decodificar en binario la Torá como ya está hecha y todos los libros de los profetas, Nevi'im, Ketuvim, todo el Tanaj está decodificado en binario y ya está en un software gratuito para el cual también dejaremos abajo el link para su descarga, sino que también me adentro en ese origen más allá, como puede ser, por ejemplo, el Sefer Yetzirah. Y el Sefer Yetzirah parte de Abraham Avinu. Fíjate que Abraham conocía todos los secretos de la creación, todos los secretos de incluso antes de la creación. Y estos están reflejados de manera también encriptada en el Sefer Yetzirah. Y es uno de los libros que van a entrar también ahora en la decodificación binaria. Es uno de los libros de los que se extraen pictogramas que uno no puede imaginar. Bueno, no necesitamos tampoco. No se trata de que alguien piense que todo esto es un tema muy peliculero. Basta con leer otros escritos de otros sabios de Israel, incluso durante la época del medievo, como el rabino Eliau de Vidas, como él narra Sí. cayendo en un naufragio, Mm. hallándose en una cueva bajo el mar. Encuentra seres intraterrestres, también con una inteligencia como la nuestra o superior, Mm. pero recalca que estaba rezando ese ser con el que se encuentra, con lo cual también aceptan al creador del universo, se someten a él. Yo diría que incluso de una manera muchísimo más profunda que nosotros. Pero la cuestión es la siguiente, la Cábala nos enseña
que por supuesto no somos la única creación inteligente, con inteligencia abstracta en este mundo, sino que intraterrenamente hay otras civilizaciones. Y no sale de Hollywood, sale de la Cábala, sale de la Torá. Sale de La la- Cábala es absolutamente bíblica. Si alguien se pregunta si la Cábala pertenece a la Biblia o no pertenece, bueno, para ello existen muchísimas pruebas de que la propia Torá nos dice que la Cábala es bíblica, que el Talmud, la tradición oral, también forma parte de la Biblia. Y basta con leer la frase, yo amé a Abraham porque guardó todas mis mitzvot y mis torás, togatai en plural, Mm, Torá oral y Torá escrita. No es lo mismo que leyes como alguien podría entender en plural, sino que para eso divide la otra palabra diciendo mitzvot. Em, lo primero que uno debe entender es que la Cábala forma parte de los sagrados escritos de la divinidad. Es dada y enseñada, impartida por el creador del universo. Y la Cábala no solo se basa en aceptar, como dice su nombre, sino sobre todo en filtrarlo, ¿no? En recibir, filtrar y aceptarlo. Y nos enseña que, por supuesto, existen otros seres que no somos nosotros. No quiere decir que sean malignos, no quiere decir tampoco que sean benignos. Bueno, es algo que nosotros tenemos que averiguar también. claro. Bueno, hace poco un científico israelí, dos científicos israelíes declararon de la existencia y de la conexión de seres extraterrestres con Estados Unidos y con el Estado judío. O sea, esto no es una cosa, yo creo que esto es algo que va a ir avanzando poco a poco en la conciencia y en el saber de los seres humanos. Ahora, si hay algo que yo siempre me he preguntado es, o mejor dicho, he pensado, he meditado en esto, es que la gente que no cree en los conceptos de la Kabbalah es porque en realidad nunca han estado conectados con esta dimensión. Recordad que todas las naciones alrededor de nosotros, pues no tuvieron acceso a esta información. Recién 10 años para atrás, a lo más desde el año 2000 más o menos, de unos 20 años para atrás, es que hay una explosión en las redes. Yo recuerdo al Rad David Haim Zuckerberg con su programa TV Shalom hace que 2000, en 1999, 1998 por ahí. El Rad ascendió en el año 2009 y todavía sus videos están allí. Fue el primero, uno de los primeros revis en hablar de Kabbalah en las redes. Entonces eso fue un despertar. Poco a poco la humanidad ahora se ha ido conectando con esta ciencia, con este saber, y es cualquier cantidad de gente. Un Rabbi Mendeles Nilsson, dijo que las naciones un día se iban a atropellar entre ellos, iban a machucarse los pies por entrar a este conocimiento. Entonces, lo que tenemos es un choque de civilizaciones, un choque de conocimientos. El conocimiento religioso de las naciones frente al conocimiento antiguo, al saber antiguo, a la sabiduría antigua de la Kabbalah entre los hebreos, entre los judíos, entre los descendientes de Jacob Avinu, que somos descendientes directos desde Adán hasta nuestros días. O sea, lo que tenemos aquí es un choque, un encontronazo de civilizaciones que poco a poco el saber, el conocimiento, la ciencia irá permeando la conciencia de la humanidad y la humanidad irá entendiendo que hay otra realidad alterna que ellos nunca conocieron, pero que está al acceso, está disponible para todos. Me cuesta creer que esta información sea para un grupo reducido de personas. Creo que esto debe ser un patrimonio de la humanidad, porque nosotros no tendremos la paz nunca, sobre todo los judíos, no alcanzaremos la paz nunca si no corregimos ese problema en las naciones, si no le abrimos la puerta a las naciones a un conocimiento que les permita entender cuál es nuestra dimensión y a qué realmente es que le hemos apuntado toda la vida. Entonces, estos códigos pueden cambiar la frecuencia del alma en los no judíos y traerlos hacia un conocimiento que los conecte con una esencia natural, en forma natural con el Boreolam y con el Creador y que puedan ellos avanzar. Si no lo hicieron a través de la religión que ha sido rígida, ha sido dura, ha sido cerrada, yo creo que lo van a hacer a través de la ciencia y el conocimiento. ¿Qué me puedes decir de eso? Fíjate que tengo conocidos que han sufrido, por desgracia
o quizás no tan por desgracia, han sufrido un encontronazo con la muerte muy cercano. Personas que han estado clínicamente muertas durante un tiempo concreto y al volver el alma a su cuerpo y ser reanimados, me han confesado que han visto estos pictogramas en ese otro lado. Se reconocieron inmediatamente, dijeron, esto es algo que yo he visto en ese otro lado. Entre muchísimas otras cosas, por supuesto, entre colores, entre formas geométricas que en la Tierra no existen, olores que no se podían percibir aquí, entre ellos se hallaba este tipo de pictogramas como se extrae de la Torá. El enfrentamiento que sufre la religión con lo que hoy llamamos ciencia o conocemos como ciencia o con lo que hoy nos hacen ver como ciencia, lleva muchísimos años, ¿no? Y de hecho, perdura desde tiempos remotos, desde que perdura también el enfrentamiento entre otras naciones con la nación judía. Creo que cada vez que se haya un código semejante a este, las naciones se van estrechando la mano con el pueblo hebreo también. Y lo que quizás las naciones no puedan concebir o no quieran aceptar es que al pueblo hebreo se le denomine, quizás erróneamente, el pueblo elegido. Absolutamente. Porque el Am Segulá, ten en cuenta que incluso la raíz de Segulá es Sagol, como la letra Sagol, que es algo que ha sido señalado más que elegido. ¿Y señalado para qué? Pues señalado para una labor muy concreta. Por ejemplo, mantener con vida la Torá hasta los días de hoy, para que el conocimiento no se pierda. Y bueno, un padre que tiene 5 hijos, cada hijo cumple una función en esa familia, cada hijo no es igual. Uno es quizás más inteligente, el otro quizás tiene una fortaleza física y se le da mejor trabajar en algo físico y otros con el intelecto, ¿no? En este caso, el pueblo hebreo ha sido elegido, ha sido señalado para una labor muy concreta, que es la del mantenimiento y la del cumplimiento de no solo la espiritualidad, sino el legado intelectual del creador, el legado de su secreto, ¿no? Que sobre todo reside en esas 22 letras hebreas con la que ha confeccionado todo. 22, volvemos a lo mismo, 2 más 2 es 4 y 2 por 2 también es 4. Intenten hacerlo con otras cifras, no funciona. El hecho de que cada hallazgo en la Biblia nos una más como personas y nos deje de diferenciar como razas, por llamarlo de algún modo muy brusco. Uno es judío, el otro es musulmán, el otro es árabe, otro se considera persa, otro se considera ario. Bueno, yo creo que al fin y al cabo todos estamos conectados, todos tenemos de por sí, y esto es un hecho que la biología corrobora en todo momento. Todos estamos conectados a una misma madre en nuestro ADN. Bueno, sobra mencionar que la propia Torá nos dice quién es esa madre, que es Javá. ¿Por qué no estamos conectados todos a un mismo padre? Pues porque Adam Arishon, no es el padre de todos. No fue el padre, digamos, no fue el padre al 100% de Caín y Abel, sino que ahí hubo un cruce de ADN y por eso nosotros, por ejemplo, podemos presumir de venir todos de la misma madre. ¿Y quién te convierte al fin y al cabo en judío de nacimiento? La La madre. madre. Así es la madre. La judaidad la da la madre, ¿verdad? Por ende, ¿quién te da la hermandad? La madre, Javá, todos partimos de ella. Y es al punto al que tenemos que regresar, ¿no? ¿Y dónde se encontraba Javá en un inicio? En el jardín del Edén. Es ahí a donde va nuestra alma también. Es ahí, ese es el punto de elevación que tenemos que lograr. Regresar al jardín del Edén, regresar hasta los tiempos de los ancianos, no digamos, hasta los tiempos de Javá. De los ancestros. Esa es nuestra dirección, lo cual significa que tenemos que volver a ser hermanos. Tenemos que volver a ser hermanos, pero para volver a ser hermanos es un asunto de desaprender y aprender. Sí. Me explico. Yo no suelo atacar personas en mi canal, ¿verdad? Pero uno es víctima de ataques muchas veces por lo que uno es y por lo que uno cree, pero yo no me gusta debatir temas religiosos con nadie, porque en primer lugar nosotros tenemos que respetar el espacio de creencia de los demás, ¿verdad? Tenemos que respetar su espacio de creencia, no hay ningún problema por ello. Ahora, pero como esto es tan universal, esto nos une a todos en un solo proyecto llamado humanidad,
¿Me explico? Entonces, aquí esto tiene que abrir puertas, Sharei, Sharim, portales, por donde la gente puede entrar a un conocimiento que realmente rompa con su esquema y lo haga ver una realidad alterna que ha estado aquí por siempre, que no es nueva. Esto no es un hidush, esto no es una novedad. Esto en realidad es algo muy viejo que ha estado entre nosotros, pero de forma insinuada y oculta. Entonces, estamos, como tú dijiste al principio, en una era tan cibernética, en una era tan adelantada, casi cuántica. Estamos al borde entre la física normal y la física cuántica, la mecánica normal y la mecánica cuántica. Estamos entrando en una dimensión, con solo mencionarte el G5 tan vilipendiado en el mundo, le va a permitir a los médicos, el médico estar en Inglaterra y el paciente estar en Estados Unidos, y lo van a operar a la distancia. O sea, esto lo que la gente no ha entendido, entonces todos lo satanizan. Todos los conceptos nuevos son satanizados por un sistema que no quiere que la humanidad despierte a cierta realidad. Entonces, contra esto es que lo que en realidad nosotros, ahí sí, contra eso yo tengo un pleito. Contra la ignorancia de la gente, contra creer que una religión te va a dar otro estatus. No es la religión la que te va a dar el estatus, es tu nivel de conciencia, tu nivel de interpretar cómo está tu vida y cómo está tu entorno alrededor. Entonces, esto de los códigos, a mí me encantaría que nos compartieras pictogramas porque en tu libro me impresionó lo del holocausto atómico. Eso me dejó impresionadísimo. O sea que nos espera una catástrofe si no cambiamos la frecuencia no altruista, egoísta, el deseo de recibir para sí mismo de la humanidad. Si esa frecuencia no es cambiada, lo que nos espera es algo horrible. ¿Qué nos puedes mencionar de ese holocausto atómico? Que cuando lo leí me quedé perplejo realmente de todo eso. Bueno, el pasaje concreto del que me hablas figura en el libro de Zacarías, el capítulo 14 de Zacarías, ¿no? Que incluye, entre otras menciones, también una mención a Gog y Magog, esa gran guerra que se espera, ¿no? También, no solo en el judaísmo, sino que también es conocido en la cristiandad y en el islam también el concepto de esa gran guerra, de esa guerra definitiva. Y bueno, Zacarías 14 vierte una serie de pictogramas, de los cuales, por ejemplo, en el libro recogí solamente algunos muy concretos de un párrafo concreto, ¿no? Y ese párrafo narra literalmente cómo a las personas se les consumirá las cuencas de los ojos estando en pie, cómo se les consumirá la carne, narra una guerra entre hermanos y cada pictograma que se extrae de ahí hace alusión directa al propio texto, los días de oscuridad. Previo a esos pictogramas se encuentra, por ejemplo, uno que luego descubrí más adelante, que es otra de las cosas bonitas del código binario, que uno va siempre descubriendo algo nuevo. Otro de los pictogramas que estaban relacionados, que descubrí más tarde y no incluí, por ejemplo, en el libro, es un refrigerador, se llama, dentro de una central nuclear, donde se nutren las ojivas. Y posteriormente encuentro la cara de un personaje muy conocido también a nivel mundial, que se llama George Soros, George Soros. Okay. alias Georgi Schwartz, originalmente. Así es. Se encuentra también relacionado con Gog y Magog, se encuentra relacionado con Zacarías 14. Creo que cada aparición, y para ellos sí que me haría ilusión, pues que todo el que no lo conozca, ya lo dicho, se descarga gratuitamente el libro, los puede hojear, porque aparte tiene un índice al inicio y puede saltar directamente a la página de esos ejemplos que hemos ido dejando, ¿no? Yo siempre digo que hoy por hoy, si después de 1 año y medio, casi 2 años desde que se publicó el libro, tuviésemos que volver a escribirlo, yo creo que jamás lo escribiríamos, porque uno no deja de hallar pictogramas, es decir, nunca se puede dar por cerrado el código binario. Y lo que hicimos fue hacerlo de una manera más simplificada, con ejemplos simples, ¿no? Bien, ese holocausto atómico, todos sabemos que cuando algo se crea y cuando el creador del universo permite que algo se cree,
es para que haga efecto, es para que funcione. Es decir, si el creador del universo nos ha permitido inventar un vehículo, un coche, pues es para que algún día pongamos en marcha un coche y nos movamos con un coche. Y si el creador del universo ha permitido que existan las bombas nucleares, es porque esas bombas nucleares algún día van a tener un propósito. Nosotros como mortales comunes podemos verlo como una amenaza, incluso podríamos decir que el creador del universo, en este caso, se muestra de una manera muy, muy maléfica, ¿no? El permitir que exista un holocausto nuclear, pero porque nosotros lo vemos desde nuestro punto de vista mortal. Nosotros somos seres finitos en nuestra materia, es decir, sabemos que nacemos físicamente y físicamente vamos a abandonar este mundo, vamos a dejar este cuerpo algún día. Y no vemos más allá, no vemos que el creador del universo tiene un propósito también para cada alma. Cada alma cumple su función. Eh, y de ahí que lo veamos quizás como una amenaza, pero el holocausto atómico es algo que todos sabemos que va a acontecer tarde o temprano. Gaón de Vilna mismo nos dejó hace centenares de años escrito que la Tercera Guerra Mundial durará 12 minutos. Es justo lo que tarda en subir una ojiva nuclear a la estratosfera y volver a bajar para impactar. 12 minutos. ¿Casualidad? Claro que no. Ahora bien, el holocausto nuclear es algo que relaciona Irán con Rusia, con China, Siria, y en este caso el que está involucrado es Bashar Assad. No de manera directa, pero Bashar Assad aparece como pictograma en ese párrafo. Y de hecho, la propia palabra Bashar Assad tiene el mismo valor gemátrico que el Nerón de Oriente, Nigo Mizrahi, y ese valor gemátrico es interesante porque nuestros sabios nos dejaron dicho que toda esa guerra estallaría cuando caiga el Nerón de Oriente. Y es la propia prensa árabe Sí. la que llama a La Bashar al-Assad el Nerón de Oriente, ni así lo siquiera es llaman, la hebrea. Nero Misrael, así lo llaman. Sí. Sí. Y todo concuerda, ¿no? Creo que importante es que este código en este caso nos ayuda a estar sobre aviso. Es decir, en este momento el código, sin usarlo como oráculo, simplemente nos está advirtiendo ya, nos está dejando una información como una advertencia. ¿Y la advertencia cuál es? A partir de ahora, cuando alguien ve esa confección de pictogramas en ese texto concreto, va a estar pendiente a lo que ocurra con Bashar Assad. Es decir, en el momento en que Bashar Assad caiga, tenemos que estar muy preparados para el momento que puede llegar, que no es otro que el inicio de un holocausto atómico. Por ahí sí que diría que el código binario puede ayudar a prevenir algo peor, ¿no? Creo que todos podemos prepararnos para una hipotética guerra, todos pueden almacenar comida en casa, todos pueden estar alerta. No significa que ahora tengamos que vivir con miedo, ¿no? Como estamos viviendo con el tema del COVID, que nos han infundado el miedo. Con esto no pretendo infundar un miedo, sino simplemente que tengamos en cuenta que hay ciertos acontecimientos en el mundo que están predestinados a explotar algún día, a acontecer. Y cuanto mejor estemos preparados, mejor sabremos afrontarlo, ¿no? Sobre todo Pero, con confianza. mira, quiero decirte algo con respecto a ese tema y para la audiencia, los que van a ver el video. Yo soy de los que pienso, de los que pensamos, sabemos muchos que pensamos de esta forma. Hay dos grandes leyes generales. La ley general de la naturaleza, que los judíos llamamos Elohim, y la ley general de la armonía universal, que llamamos el Ein Sof Baruch Hu. Pero esas dos fuerzas están conectadas a las midot, a la conducta del ser humano. El problema es que nuestra conducta se volvió individualista. Y entonces esa conducta individualista nos encerró en grupos. Y entonces esos grupos definimos nuestro estatus, cada grupo define su estatus y se pone sus propios límites. Entonces no permite entradas ni salidas a esos grupos. Esas son las fronteras, los países, las religiones, las creencias, los dogmas, los paradigmas que suelen inyectarse al ser humano para controlarlo. Entonces, si tomamos en cuenta estas dos leyes generales, la ley general de la naturaleza, Elohim, que yo estoy en armonía, debo estar en armonía con esa ley general de la naturaleza, sin violar tus reglas, el mundo va a existir. Por siempre. No vamos a tener un holocausto jamás. Si yo estoy en armonía con la ley general de la armonía universal, el Ein Sof Baruch Hu, y me conecto con su luz y su fuente, jamás
porque el universo, los universos, los multiuniversos y la conciencia humana están conectadas. Eso lo dice la Kabbalah por todos lados. La Kabbalah nos enseña que nuestra alma no pertenece a este mundo. Todos los relatos de la Torah son una metáfora del alma y el cuerpo. Jacob vino entrando en Jacob, es el alma entrando en el mundo de la clipa. Necesario entrar a ese mundo para reparar midot, virtudes. Cuando platica con Faraón, el Faraón le pregunta, ¿cuántos son los años de tu vida? Kama yemei shnei hayecha. ¿Cuántos son los años de tu vida? Entonces le dice, Meat, Berraim, pocos y malos. Pero cuando tú cuentas las palabras de ese párrafo, hay 33 palabras para los 33 años que le quitaron de vida porque él tenía que morir a los 180 años y vivió 147. Entonces todo está relacionado. Quiere decir que nuestra conducta, nuestro hablar, nuestra forma de actuar frente a los demás cambia el entorno en el cual yo me desarrollo. Entonces la historia de los abuelos, de los patriarcas, todas estas historias que están en la Torá, que son ciertísimas, una por una, palabra por palabra, ocurrieron tal y como están descritas, esconden detrás de esos relatos metáforas que tienen una energía que es capaz de cambiar el mundo en el que vive. Entonces, si agregamos a esto el descubrimiento que hicieron estos científicos que mencionaste al principio, no recuerdo sus nombres, del salto de letras equidistantes, ¿verdad? Profesor Eliyahu Riv, sí. ¿Verdad? Y ahora le sumamos la información que vamos a obtener a través de los códigos binarios de la Torá. Entonces, aquel solo me da información, este me da como un movie, como un retrato. Y esto, o sea, me va a parecer algo físico, algo que yo puedo ver, algo que antes lo miraba, ahora lo puedo ver, pero estoy convencido que si nosotros cambiamos nuestro estado de frecuencia de alma y entendemos cuál debe ser nuestra relación con la ley general de la naturaleza Elohim y con la ley general universal de la armonía, ley Sol Baruj, nada de esto pasaría, pero desgraciadamente, difícil decirlo, la humanidad se encuentra trabajando en su aspecto individualista, egoísta. Entonces eso es lo que no nos permite avanzar al siguiente escalón. En este ascenso de esta escalera espiritual, la humanidad ni siquiera se puede llamar humanidad todavía. No hemos llegado ni siquiera a ese grado. Entonces creo que todas estas herramientas son para que la humanidad se encuentre con ellas y que su estado, su estatus interno pueda ser transformado y pueda ser cambiado y tengamos una oportunidad de vida, una oportunidad de trascender y de permanecer, no en este planeta, en el universo entero, cuando la humanidad se dé cuenta que somos hijos de las estrellas y que la historia de la Torá, todos sus relatos tienen que ver con el alma y el cuerpo. Cuando la gente se dé cuenta que hay asuntos que están todavía ocultos que van a ser revelados. Imagínate el asunto de los tamim, de las figuras musicales que hay en la Torah. Cuando esto lo podamos desencriptar y entender realmente lo que hay ahí, entonces se va a cumplir aquello que dice que vieron los colores y vieron las voces y oyeron los colores. Entonces es una cosa que va, poco a poco vamos a ir descubriendo más herramientas que se deslindan de la parte religiosa y que se conectan más con la parte científica, con la ciencia, con la parte cognitiva, con la parte del, como dicen todos los sabios, como dice Rabbi Abraham Abulafia en Hora Sekel, que es el intelecto por medio del cual nosotros debemos de conectarnos con la luz. No es con la parte pasional ni con la parte afectiva. Las religiones son expertas en fomentar esa parte pasional, reactiva, el pleito, defender una región, defender los espacios, defender la comida como los animales que defienden los espacios, la comida, su techo. Ese nivel de humanidad debemos de separarlo de nuestra intelectividad y empezar a ver esto como una gran herramienta y como una gran oportunidad para dar este salto que debe ser dado por la humanidad entera para alcanzar la paz general. Fíjate que yo creo que todo lo que has ido contando, creo que al igual que me ha llegado a mí, de manera directa, es algo que es filtrado de manera directa, que me eriza la piel. Yo creo que a muchísima gente le llega de la misma manera.
Y creo que hablando claro, hablando contundente, hablando de una manera también con pasión, es como alguien lo filtra mejor, es como alguien puede llegar a entenderlo mejor. Y que alguien te entienda implica que hay un entendimiento mutuo. ¿Por qué? Pues porque lo que tú proyectas por la boca, la persona que lo acepta, que lo filtra y que lo sabe entender y lo comparte, automáticamente está generando contigo una unión. Hay uniones que se generan a distancia y otras que se generan de manera más física, pero lo importante es que la actualidad, ¿no? La ciencia actual nos ha brindado la oportunidad, que aunque se use también para mal, nos ha brindado la oportunidad para bien de poder conectarnos a nivel global en menos de un segundo, que no es otra cosa que el Internet. Sí, Que así es. se use para hacer malicias no implica que se pueda usar para hacer más el bien que el mal. Y es a donde podemos llegar nosotros, ¿no? Y creo que poco a poco se está logrando, aunque parezca que no, aunque parezca que Netflix tiene más audiencia que cualquier templo de rezo. Llegará el momento en que también Netflix pierda esa audiencia y lo recuperen los templos de rezo. Que también, O entramos en Netflix y tomamos de Netflix. Una de dos. o infiltramos Netflix. Sí. ¿Verdad? Bueno, Mira, nosotros debemos infiltrar los espacios y no que los espacios nos infiltren a nosotros. Que el mundo sirva a nosotros y no nosotros servir al mundo. Esa es la realidad de todo esto, ¿no? El mundo funciona de tal forma que ha sido construido bajo el concepto de dominio. Todos los objetos que miras alrededor son objetos que inspiran un dominio, pero debe ser al revés. Somos nosotros los que debemos de dominar el entorno. Fíjate que me gustaría que compartieras algunos pictogramas, si puedes compartirnos y hablarnos. sí, claro, por supuesto. Mira, voy a compartirte el ejemplo inicial que mencioné, que es como nosotros llegamos a este código, ¿no? La primera aparición del código resultaba de las primeras 4 palabras, que es la contracción de Elohim, que es él. Y para ello voy a compartirte la pantalla. Un segundo. Y de hecho, mientras busco la fotografía, mencionabas algo interesante de los 33 años de vida de Joseph. Y para eso tengo también algo gráfico, ¿no? Las personas siempre quieren pruebas para algo. Las personas quieren saber si alguien le dice, bueno, las 10 plagas de Egipto, por ejemplo, Es el Macron. ¿cómo lo hace Dios? Bueno, tened en cuenta que el faraón Pagó menciona cómo, cómo, cómo no dejar salir al pueblo hebreo, qué hacer con ellos, por ejemplo, ¿no? Y uno de sus miedos era el perder el control sobre ellos. Y de ahí que dijo que no permitiría que prosperaran porque se van a multiplicar. Pen y Herbe se multiplicarán. Y la Cábala nos enseña, la letra Pei consiste en una letra Het, en ese caso, al inicio, con una Yud incluida. Y hace como si fuese una G latina al revés. Pues el creador del universo coge esa Yud, se la extrae, y esa Yud vale 10, son las 10 plagas. Se las lanza al faraón. ¿Y qué queda? La palabra Ken. De Pen pasa a ser Ken, sin la Yud, que está dentro de la primera letra. Y esa Yud son las 10 plagas. Ken y Herbe, sí, se multiplicarán. Es el Macron. Es como funciona la cábala. Fijaos que es algo muy gráfico y puede hacer cualquiera desde casa también, comprobando las letras y lo que acabo de narrar. Y es algo, yo creo que es algo maravilloso, el hecho de salir uno de dudas en todas estas cosas, ¿no? Bueno, voy a compartiros, por ejemplo, la imagen inicial. Vamos a ver. Ok, la imagen inicial es la primera palabra que aparece pictografiada, la palabra Kel, que sale de las primeras 4 palabras. La palabra él, correcto, sí. Y aquí la tengo, por ejemplo. Allí se sumaron los valores y ok, ahí estamos. Bueno, aquí tenemos la palabra Bereshit, Bagá, Elohim, Et. Aquí ¿Puedes están los valores que... ampliarla un poquito más para que la Sí, audiencia pueda ver? sí. Un poquito más. Ahí estamos bien. Y aquí aparecen, junto a las palabras, las primeras 4 palabras de la Torá, aparece el valor gemátrico. A su derecha el valor binario.
O sea, dame un tantito. A la izquierda, en la primera columna, tenemos Bereshit, Bara, Elohim, Et. Son las 4 palabras, ¿verdad? Correcto. Luego, a la siguiente columna es la gematria, lo que vale sumar el valor de cada letra en Mispar Gadol, ¿verdad? En Mispar Gadol. Y luego a la derecha tenemos el valor binario, ¿verdad? El código Correcto. binario. Y luego en qué se convierte, en un 1 o en un 0. Así es la cosa. Y luego lo que hacemos es simplemente arrojar el mapa de bits del valor binario. El 1 se convierte en un color negro y el 0 se convierte en un color blanco, en un píxel blanco. Pues Se puede hacer a la inversa sí. y aparecería igual. Y es algo que tú compartiste conmigo que me hizo mucha ilusión, porque era invertir el color. El 1 simplemente fuese el blanco y el 0 fuese respectivamente siempre un color negro. Y es como me enseñaste a proyectar, tras mirar un par de segundos al centro de la imagen y pestañear, proyectarlo en la pared y te aparece proyectado literalmente Es en una, la pared porque lo has estado mira, fijando con la mirada, ¿no? es una Y cosa es algo impresionante. poderlo proyectar. Si tú cambias los colores, si cambias la frecuencia de los colores, el negro, blanco y el blanco, negro, y lo metes en un círculo, el círculo que es la figura geométrica perfecta, no tiene esquina, no tiene aristas, y representa el Keter que no tiene abrir, no tiene dureza, es una cosa que se puede expandir, puede ser infiltrada por todos lados. Entonces puedes ver en la pared o en el aire lo que está en el papel. Es una cosa impresionante, mira, fue una cosa, descubrir eso fue realmente, cómo nos ha ayudado en esto de los pictogramas, pues los disfrutamos en el aire, los disfrutamos en el mundo etéreo. Bueno, no te detengo más, seguí explicando entonces dónde aparece Kelly. Fíjate que este en concreto, si cuentas las cuadrículas, desde que se inicia la primera hasta la última, si las cuentas son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Yes. Y hacia abajo 1, 2, 3 y 4. 10 por 4 te da 40. Vuelve a ser 4. 4. Le quitas el 0 y es 4. ¿Verdad? Sí. Y bueno, de ahí en adelante, todos los pictogramas que van resultando, que puedo compartir alguno más, si me deja salir de la pantalla, para que os hagáis una idea, ¿no? Yo creo que siempre ha habido alguien que ha encontrado uno más y otro más y otro más, y así de forma constante. Yo creo que no tiene fin, sobre todo porque... No tiene final, bien. Sobre Porque todo porque los números son infinitos. Significa que esto, imagínate, y cuantas más personas lo vayan buscando y cuantas más personas vayan hallándolo, más pictogramas van resultando y al final se genera un cuadro interesantísimo, ¿no? bueno, Porque te es todo imaginas cuestión de mentes. que metamos en ese bulk de libros, los libros de Larissa. Por ejemplo, se ¿Qué, puede, qué pues se vamos puede a hacer. encontrar ahí? ¿Verdad? Es una cosa que ya me imagino. De hecho, es otro de los proyectos que tengo en mente, no solo el Sefer Yetzirah, sino iniciar por el Sefer Yetzirah y seguir adelante, por supuesto, con otro tipo de libros, ¿no? Sí. Bueno, uno de los pictogramas que habían mencionado, ¿no? El holocausto atómico, por ejemplo. Este sí que te lo voy a mostrar también para que lo vean todo, ya que lo hemos estado comentando. Y vais a ver un ejemplo, yo creo que bastante gráfico de ese suceso, ¿no? Y yo creo que es interesantísimo ver los pictogramas que resultan del propio texto. Y para ello voy a pasar a la imagen. Un segundo. Aquí. Bien. Bueno, pues el holocausto atómico, voy a mostraros un dibujo de los varios que aparecen, para pasar luego a otro también y dejarlo simplemente como ejemplo, ¿no? Voy a compartir la pantalla y uno es, por ejemplo, este. Voy a dejarlo. Aquí creo que se ve bien. Zacarías, capítulo 14, ¿no? De la frase cómo las personas se les consumirán las cuencas de los ojos, sus carnes estando en pie, aparece esta carabela que hay aquí abajo. Incluso sangrando por los ojos, tal y como lo menciona el texto, ¿no? Aparece un misil
yo creo que todo esto que vayamos hallando lo vais a ver incluso por vosotros mismos porque vais a tener tanto el libro como el software para hacerlo desde casa. Os van a ir dejando un poco a cuadros, ¿no? Y quizás os dejen incluso un poco incrédulos, pero fijaos, por ejemplo, este otro que es muy, muy metafórico. Libro Bereshit, capítulo 8, versículo 20. Y este es interesantísimo porque te habla de ofrecer holocaustos, olot, en este caso, en un altar de almas puras. Ofrecer holocaustos de almas puras en un altar. Y aparece esta cara. Interesante en todo esto, ¿qué es más allá de ello? Es precisamente que se extrae de Bereshit, capítulo 8. Y eso no es otra cosa que la inicial de Adolf Hitler, la A y la H, el 1 y el 8, tal y como indica Bereshit 8. Es otro de los códigos que hay dentro del código binario, que muchas veces concuerda el capítulo del que se extrae con alguna información concreta acerca del pictograma, ¿no? Pero tienes el pictograma, porque todavía no me aparece en pantalla el pictograma. Vamos a ver. Un segundo, porque a mí me salía como compartiendo. Un segundo. A ver. Creo que tienes que cerrar esto y abrir el otro. Ahora mismo, ¿cuál aparece? El del holocausto, el de Zacarías. Vale. Pues un segundo. El del holocausto lo cierro. Es correcto. Vale, ahora ya... No, vale, ahora puedo compartir de nuevo. Perfecto. Vamos a ver. Vale. Pues fijaos en este pictograma. Se extrae de Bereshit 8, o sea, el primer libro, capítulo 8. 1 y 8, Adolf Hitler. Adolf Hitler. Y la frase es clara, ¿no? Las iniciales de su nombre, Adolf Hitler. Correcto. Maximum. Sí, sí. Y Maximov es hijo. Adolf es un pictograma, la verdad que es impactante. Y así acontece una y otra vez con diferentes también líderes políticos, con personajes políticos de relevancia también, ¿no? Y bueno, entre los que se encuentran Gaddafi, muchísimos más, ¿no? Yo creo que es un compendio bastante duro. Y para que veáis también algo quizás menos agresivo. Tal vez nos puedas compartir el de Albert Einstein. Sí, voy a sacar ahora también el de Albert, pero para que veáis, por ejemplo, uno que no es tan... El de Albert Einstein está en el relato de cuando Caín mata a Gemel, ¿verdad? Correcto. Okay. Y el de Einstein, voy a sacarlos, dame un segundo. Este lo voy a sacar aquí. A ver, aquí lo tengo. Okay. Bueno, a ver. El de Albert, si te fijas... Oh my God. Sí. El de Ah, Albert Einstein se extrae de esa frase concreta, ¿no? sí, de esa frase que dijo el Eterno, por esto mismo, quien mate a quien 7 veces será más vengado. Y fíjate que a Albert Einstein le corresponde hacer una cosa en la vida muy concreta, que es vengar la muerte de 7 millones de hermanos. Así es. Así es. Eso iba a mencionarte, ¿verdad? Y luego la vida de Caín. Todo el suceso también está corroborado con Einstein, ¿no? Einstein, una de las cosas que pierde es su mujer. Y Caín, el motivo principal por el que acaba con Abel, es su mujer. Es su mujer, así es. Está en la tradición oral, para los que no conocen la tradición oral, eso está en los relatos de la tradición, en los Midrashim, ¿verdad? No lo van a hallar escrito en ninguna parte en la Torah Sheviktav, esto está en la Torah Shevialpeh, en la Torah oral, en las Torot, ¿verdad?
Sí. Impresionante esa imagen. Es Sí. increíble, Y así es una tras otra, una tras otra. Bueno, yo tengo imágenes bueno, en la época actual, ¿no? Coronavirus. ¿Qué dice la Biblia del coronavirus? Bueno, entramos en el libro de Isaías. ¿Qué tenés de Maguefá, de esta actual Maguefá? Porque Maguefó tan habido, ¿verdad? Me explico. Pero ¿qué tenemos de esta, de este COVID-19? Bueno, COVID al revés es D-Book. Dibuk, ¿verdad? Ah, Imagínate qué cosa, ¿no? Una cosa de... sí, Si la persona escribe en hebreo COVID, al revés dice dibuk. Y un dibuk es un bicho, no es un bicho en el aire, un dibuk, ¿verdad? sí. Entonces, imagínate qué impresionante todo eso. Bueno, Ajá. cuando alguien busca una plaga, aparece, por ejemplo, como ejemplo, el libro de Yeshaya o el profeta Isaías, capítulo 26. Isaías nos alerta acerca de un espíritu en la noche, que es el que viene a acecharnos, ¿no? Y un dibuk es precisamente eso. El dibuk, sí. El pictograma resultante es un murciélago, ¿En serio? pero Y es de un dónde, murciélago y te lo voy a mostrar también en pantalla. inicialmente se dijo que la Maguefá venía de ahí. Bueno, yo subí un video, en ese mismo texto está la palabra COVID-19, COVID, ¿verdad? Pues fíjate que ahora lo que te voy a mostrar sale precisamente de Isaías 26 y tiene varios elementos muy concretos, ¿sí? A ver, lo voy a buscar aquí en un segundo. Vale. Esta es interesantísima. Y vas a ver ahora que yo lo que he hecho y lo que hago en muchas ocasiones, y es lo que recomiendo a cualquier persona, que lo que haga es dibujarse el pictograma que ve, que lo dibuje uno mismo al lado, Sí. a modo comparativa. Y es lo que he hecho, por ejemplo, en este caso, ¿no? Y esta os va a gustar porque sé dibujar muy mal, ¿no? pero fíjate lo que aparece aquí. Esto Oh, es Isaías 26 y fijaos que he plasmado la frase en castellano que se extrae del código y la aparición. Bueno, el murciélago que aparece a mano izquierda no solo es un murciélago, sino que además está en forma de corona. en forma de corona, es una corona. Sí. Luego, cuando menciona de dónde vendrá, aparece la cara de un dragón. Claro, el dragón chino. Sí. Y posteriormente un individuo encerrado, ¿no? Un confinamiento. Un confinamiento. O sea, ahí están los tres elementos de la Maguefá, ¿verdad? Y La de hecho, Maguefá, de el hecho, origen y el resultado. es precisamente lo que dice, ¿no? Encerraos por un leve tiempo. Sí. Sí. Y bueno, Por un leve tiempo. Eso está en Isaías 26, ¿verdad? sí. Y por supuesto, hay más allá, ¿no? Hay cosas más allá y es algo que todos tenemos que entender, que todo lo que vayamos a buscar, al fin y al cabo, va a aparecer, ¿no? Y nos vamos a encontrar con muchas sorpresas, ¿no? También, Quiere decir que lo que relata el texto va a aparecer un pictograma relacionado con lo que el texto dice. Es que eso es lo impresionante de esto, ¿no? Que en otros descubrimientos uno tiene que insinuar, tiene que exacto, imaginar. Aquí te está exacto, diciendo, aquí te sale como que te sale el cómic, es como un movie. De lo que está escrito te sale el pictograma. Entonces eso es lo impresionante realmente. Estoy muy encantado con esto. Digo que debemos de parar aquí, invitar a la gente a que se suscriban a los canales, que nos sigan. Vamos a estar subiendo por lo menos una vez cada 15 días un video para la audiencia, así que estén sí, pendientes todos en YouTube y en Facebook para que nuestro paisano y amigo nos siga deleitando con esta información hermosa. Y aquí ya mi familia está ya en la huella del almuerzo y la comida, entonces estamos todos encerrados. Entonces esto hay que entenderlo, ¿verdad? Guillermo, te agradezco. A todos los seguidores del canal, quiero decirles que vamos a estar subiendo más videos de esta naturaleza y que vamos a brindarles toda la información. Abajo en el link, abajo del video quedan los enlaces para que bajen tanto el libro como el software que nos está regalando
Guillermo, y entonces puedan todos experimentar. Ahí están todos los libros del Humash, están nada más, ¿verdad? Solo el Humash, pero pueden seleccionar un área, yo ya lo experimenté, y darle a correr al programa y van a salir los pictogramas. Yo tengo cualquier cantidad ya de pictogramas, estoy alucinando realmente con todo esto y sumando a lo que ya tenemos. Entonces, un mensaje final, Diego, para la audiencia, ¿verdad? Bueno, el mensaje final, yo creo que el mensaje final debería de ser siempre un mensaje de continuidad, ¿no? Porque si lanzamos un mensaje final, Mashiach ya viene y se acabó todo. Nos vamos a enviar un mensaje de continuidad. Lo primero decir que estaré encantado de volver a estar contigo en tu canal. Espero que también me visites en mi canal porque hay personas que ven vídeos en mi canal y te conocen también y siguen tu canal y sobre todo encantados con cualquier vídeo de plegaria, de meditación, etcétera. Y bueno, me gustaría recordar a las personas que lo que nosotros, lo que nosotros no podemos pretender es salvar a la humanidad entera Así es. por uno mismo, pero lo que sí podemos pretender es no matar a la humanidad, empezando por uno mismo. Y una de las formas que existen para no matar a toda la humanidad es no matar a ningún solo individuo de esta humanidad y no hacerlo de ninguna manera. Así es. Y yo creo que es la base para todo, ¿no? Empezar por ahí. Empezar por no hacer el mal. Y el bien llega. Sí, me encanta ese mensaje porque nosotros tenemos un principio que se llama Behapta Leraja Kamoja, ama a tu prójimo Kamoja, como a ti mismo. O sea, respeta a los demás como te respetas a ti mismo. Correcto. Este es el secreto. Todos los preceptos de la Torah guindan de ese solo. De ese es Klal Chupa Torah. Ese es el principio más importante de toda la Torah. Imagínate. Y eso no aplica solamente a los judíos, aplica a la humanidad entera. Si la persona respeta a su prójimo, ya está dando un paso certero hacia la continuidad, ¿verdad? Está dando un paso certero hacia la perpetuidad. Y la humanidad tiene que recordar que todos fuimos insuflados con la eternidad dentro de nosotros. Pero la eternidad está condicionada a la pidota, a las virtudes, al trabajo del intelecto, al conectarse con la luz del Creador, la meditación, la plegaria, la conexión, el respeto, son elementos que en este juego de la ciencia de la Kabbalah, en este asunto de la ciencia de la Kabbalah, en este gran partido de ajedrez que nos estamos jugando en la humanidad, todo depende del ser humano, de la persona en sí. Como dijo Guillermo, nosotros no podemos ir a salvar el mundo. Eso es ilógico, desde todo punto de vista, tanto religioso como científico, es ilógico. Todas las religiones que han intentado salvar el mundo han fracasado. Hay que empezar por salvarse a uno mismo, por repararse a uno mismo, conectarse a uno mismo con la luz y el creador, y entonces las cosas van a empezar a funcionar mejor. Bueno, Así es. Guillermo, te mando un abrazo grandísimo, saludos a toda tu familia, tu esposa, tus hijos, y estoy ansioso por el siguiente video ya. Encantado, igualmente. Un abrazo. Bueno, amigo, devuélveme el anfitrión para yo poder cerrar, ¿verdad? Y recuerden todos que esto va a estar disponible, los enlaces van a estar disponibles abajo. No tenemos comentarios activados porque yo tengo administradores que me ayudan a administrar los comentarios, pero todos están dispersados ahorita por esto de la magia. Así que, pero queda toda esta información a su disposición. Disfrútenla, háganla para ustedes mismos, trabajen en ustedes mismos y nosotros estamos a la orden. Ahí quedan nuestros correos para que puedan hacer consultas y listo. Tanto Guillermo como su servidor vamos a responder a sus inquietudes y vamos a estar subiendo videos permanentemente de este tema de ahora en adelante. Un abrazo a todos, más el todo, que todos tengan éxito y paz. Gracias, Guillermo. ¿Cómo comparto? ¿Cómo te devuelvo el...? Tienes que darle clic a mi imagen y ahí dice hacer anfitrión. A ver... Hacer hospedador. Así es. Anfitrión, vale, perfecto. Ahora. Listo.
Bueno, lindo. Un abrazo, saludos a todos, queridos. Stop, Chabuato. Hasta pronto.